Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Recibe un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia jubilar presidida por el Papa León XIV. Hoy, 14 de junio, sábado de la 10ª semana del tiempo ordinario, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va. Y un saludo especial a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. También saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectadas con nosotros. Especialmente saludamos a EWTN Televisión, a Setelmont TV en España, a Radio María en Venezuela, a Radio María en El Salvador, a Radio María en Costa Rica, a Radio Magna Chubut en Argentina, a Radio y Televisión Caritas Universidad Católica de Paraguay, a Radio Vicentina en Santiago de Chile, a Radio La Voz de María en Guayaquil. En los Estados Unidos saludamos a Catholic Faith Network en Nueva York, a Radio Paz de Miami, a Santa Teresita Radio, a Radio Inmaculada en Atlanta, a Radio Vida en Abundancia en Washington. Y un saludo especial a nuestros amigos de El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión. También saludamos a nuestros amigos de El CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que transmiten esta audiencia jubilar a través de sus plataformas y redes sociales. Estamos con las imágenes desde el interior de la Basílica de San Pedro en este sábado 14 de junio, 10ª semana del tiempo ordinario. El Papa León XIV ha retomado las audiencias jubilares que desde el pasado 11 de enero fue la última que se había realizado, fue la última audiencia del Papa Francisco. La siguiente estaba prevista para el 22 de febrero, que no se realizó porque pocos días antes el Papa había sido hospitalizado en el Policlínico Agostino Gemelli por un problema de la pulmonitis bilateral que tenía. Así es que desde ese tiempo, desde el mes de enero, se está retomando esta audiencia jubilar que el Papa León está presidiendo aquí en la Basílica de San Pedro. Vamos a escuchar al Papa ahora. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. El Papa dará inicio a la celebración con la señal de la cruz y también dispongámonos a escuchar su palabra. En el nombre del Padre, del Figlio y dello Spirito En el nombre del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora escucharemos la lectura bíblica que ha sido elegido para este día. Lettera di Giovanni. Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Parola di Dio. Se ha elegido este pasaje bíblico de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 24 al 25. Escuchemos ahora en inglés. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Parole du Seigneur. Será precisamente este texto de la primera carta de Juan la que estará al centro del comentario y de la reflexión del Papa León XIV en esta audiencia jubilar, la primera audiencia jubilar que está celebrando el Papa León
en este año santo, el primer encuentro con los peregrinos que vienen al jubileo a participar y a ganar las gracias jubilares. And this is what he has promised us. Escuchemos ahora esta misma lectura en The word of the Lord. inglés, que nos habla precisamente de esa promesa que hace Jesús a sus discípulos y a todos aquellos que lo seguirán. Esa promesa de tener, alcanzar la vida eterna. Es esta la promesa, dice el apóstol, que Él nos hizo, la vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, en cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esta manera, permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. Palabra de Dios. En esta audiencia están solamente haciéndose las lecturas de acuerdo a las delegaciones y grupos que están participando en esta audiencia jubilar. A diferencia de la audiencia general, donde se leen mucho más idiomas, se ha dado especial atención a los grupos de peregrinos que han llegado hasta Roma para que este fin de semana puedan participar en el jubileo del deporte. Un jubileo del deporte que inició precisamente esta mañana, la mañana de este 14, y concluirá el día de mañana con la celebración de la Santa Misa precisamente aquí en la Basílica de San Pedro. Ahora escuchemos la catequesis del Papa León XIV en esta audiencia jubilar. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, esta mañana se reanudan las audiencias jubilares especiales que el Papa Francisco había iniciado en el mes de enero, proponiendo cada vez un aspecto particular de la virtud teologal de la esperanza y una figura espiritual que la ha testimoniado. Continuemos entonces el camino empezado como peregrinos de esperanza. Nos reúne la esperanza transmitida por los apóstoles desde el principio. Los apóstoles han visto en Jesús la tierra unirse al cielo. Con los ojos, con los oídos, con las manos, han acogido la palabra de vida. El jubileo es una puerta abierta en este misterio. El año jubilar conecta de modo radical el mundo de Dios al nuestro. Nos invita a tomar en serio lo que rezamos cada día, como en la tierra, así como en el cielo. Esta es nuestra esperanza. Este es el aspecto que nos gustaría hoy profundizar. Esperar es conectar. Uno de los más grandes teólogos cristianos, el obispo Ireneo de Lyon, nos ayudará a reconocer cuán bella y actual es esta esperanza. Ireneo nació en Asia Menor y fue educado entre aquellos que habían conocido directamente a los apóstoles. Luego vino a Europa, porque en Lyon ya se había formado una comunidad de cristianos que provenían de su propia tierra. Como nos hace bien recordar aquí, en Roma, en Europa, el Evangelio fue traído en este continente desde afuera. Y también hoy las comunidades de migrantes están presentes aquí y reavivan la fe en los países que los acogen. El Evangelio viene desde afuera. Ireneo conecta Oriente con Occidente. Y ya esto es un signo de esperanza, porque nos recuerda cómo los pueblos continúan enriqueciéndose mutuamente.
Sin embargo, Ireneo tiene un tesoro aún más grande para darnos: las divisiones doctrinales que encontró dentro de la comunidad cristiana, los conflictos internos y las persecuciones externas no lo desanimaron. Al contrario, en un mundo hecho pedazos, aprendió a pensar mejor, dirigiendo su atención cada vez más profundamente a Jesús. Se convirtió en un cantante de su persona, más aún de su carne. Reconoció, de hecho, que en Él lo que nos parece opuesto se recompone en la unidad. Jesús no es un muro que separa, sino una puerta que nos une. Entonces debemos permanecer en Él y distinguir la realidad de las ideologías. Queridos hermanos y hermanas, también hoy las ideas pueden volverse locas y las palabras pueden matar. La carne, por otro lado, es de lo que todos estamos hechos. Es lo que nos une a la tierra y a las demás criaturas. La carne de Jesús debe ser acogida y contemplada en cada hermano y en cada hermana, en cada criatura. Escuchamos el grito de la carne, oigamos llamar nuestro dolor de los demás. El mandamiento que hemos recibido desde el principio es amarnos unos a otros. Este está escrito en nuestra carne antes que en cualquier otra ley. Ireneo, maestro de la unidad, nos enseña a no contrastar, sino a conectar. Hay inteligencia no donde separa, sino donde se conecta. Distinguir es útil, pero nunca dividir. Jesús es la vida eterna en medio de nosotros. Él une los opuestos y hace posible la comunión. Somos peregrinos de la esperanza, porque entre las personas, los pueblos y las criaturas es necesario que haya alguien que decida caminar hacia la comunión. Otros nos seguirán, como Ireneo en Lyon en el siglo II, así en cada una de nuestras ciudades. Volvamos a construir puentes donde hoy hay solo muros. Abramos puertas, conectemos mundos y habrá esperanza. Con estas palabras concluye la catequesis que el Papa León XIV dirige a los peregrinos en esta audiencia jubilar, invitando sobre todo a construir puentes donde hay muros, a abrir puertas, a conectar mundos. Solo así habrá esperanza, dice el Papa. Ahora se va a proceder, como es habitual, a hacer un resumen de la catequesis del Santo Padre en los diferentes idiomas que forman parte de esta audiencia jubilar. Iniciamos con los saludos y con el resumen que presentará el lector de lengua francesa. Escuchemos. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous reprenons les audiences jubilaires initiées par le pape François en janvier dernier. C'est l'espérance transmise par les apôtres dès le commencement qui nous réunit. Ces apôtres ont vu, en Jésus, la terre s'unir au ciel. L'année jubilaire relie radicalement le monde de Dieu au nôtre. Espérer, c'est relier. Saint Irénée de Lyon nous aide à reconnaître comment cette espérance... En su catequesis, el Papa León ha citado precisamente y ha querido profundizar esta virtud teologal de la esperanza, resaltando de una parte de que la esperanza es lo que pedimos en la oración, que se haga en la tierra como en el cielo. Y este ha sido un primer aspecto que ha destacado, cómo se puede conectar el cielo y la tierra. Y para ello ha presentado el testimonio de una figura
que en la Iglesia nos ha ayudado a poder entender esta conexión que hay entre el cielo y la tierra, y ha presentado la figura del obispo Ireneo de Lyon. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dalla Francia. Fratelli e sorelle, per intercessione di Sant'Ireneo, costruiamo nelle nostre città ponti dove ancora ci sono muri, diventando strumenti di unità e di pace per far nascere la speranza nei cuori. Dio vi benedica. El Papa León XIV, en sus saludos a los peregrinos de lengua francesa, ha señalado sobre todo su particular saludo a los peregrinos provenientes de Francia. A ellos les ha dicho: hermanos y hermanas, por la intercesión de San Ireneo, construyamos en nuestras ciudades puentes donde allí hay muros, que se conviertan en instrumentos de unidad y de paz para hacer nacer la esperanza en los corazones de todos. A ellos les ha impartido la bendición apostólica. Y es así como se va desarrollando esta primera audiencia jubilar del Santo Padre en este año santo 2025, el año de la esperanza. Y ahora continuamos con el resumen y los saludos de las comunidades y de los peregrinos de lengua inglesa que están presentes aquí en esta audiencia jubilar. Escuchemos. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, esta mañana retomamos la serie de catequesis sobre la esperanza, que es el tema del jubileo, iniciada por el Papa Francisco a principios de este año. Al igual que Jesús mismo, Dios y hombre, la virtud evangélica de la esperanza conecta el cielo y la tierra, nuestro mundo y el reino de los cielos. Vemos esto reflejado en la vida de San Ireneo de Lyon, un gran obispo y teólogo del siglo II. Ireneo nació en Asia Menor, se nutrió de las tradiciones apostólicas y emigró a Europa como misionero del Evangelio. Su ministerio fue ante todo un ministerio de unidad arraigado en la persona de Jesús mismo, verdadero Dios y verdadero hombre. Al encarnarse en nosotros, Jesús nos unió, reconciliando las divisiones y encargándonos de reconocerlo en todos nuestros hermanos y en nuestras hermanas, especialmente en los pobres y necesitados. Inspirados por esta enseñanza de San Ireneo, trabajemos juntos por la unidad de nuestras comunidades, abriendo puertas y construyendo puentes en lugar de muros. De esta manera, como peregrinos de la esperanza, demos testimonio vivo del mensaje evangélico de unidad, reconciliación y paz en Cristo. Envío un cordial saludo a todos los peregrinos que participan en el jubileo del deporte y en este encuentro internacional sobre el impulso de la esperanza, organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación. El tiempo que pasen juntos en estos días les brindará una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la relación entre la actividad deportiva y la virtud de la esperanza. Espero que sea un momento apropiado. El deporte está animado por la esperanza en el sentido de que implica esforzarse por alcanzar una meta, intentar mejorar constantemente nuestro rendimiento y aprender a trabajar en equipo.
Al mismo tiempo, nuestra más profunda esperanza nos impulsa a hacer del mundo del deporte un espacio donde se puedan ejercitar y comunicar valores auténticamente humanos y cristianos para la construcción de un mundo mejor. En el espíritu de este jubileo, los animo a ustedes y a los participantes del Rally Internacional de Motociclismo que cada uno de a su manera a ser misioneros de la esperanza, trabajando por una cultura de mayor solidaridad, aceptación y fraternidad. A todos les imparto cordialmente mi bendición. Doy una cálida bienvenida a los peregrinos y de habla inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de Irlanda, Vietnam y Estados Unidos de América. Al pedir que experimenten un aumento de la virtud de la esperanza durante este año jubilar, invoco sobre todos ustedes y sobre sus familias la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Estas han sido las palabras del Papa León XIV hablando en su lengua materna, el inglés. Y ahora escuchamos los saludos en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reanudamos las audiencias extraordinarias que el Papa Francisco comenzó en enero con motivo del jubileo, en las que se resaltaba un aspecto de la virtud teologal de la esperanza. Continuando en esa línea, quisiera que hoy, como los apóstoles que vieron en Jesús la tierra unida al cielo, nosotros tomemos en serio lo que a diario rezamos en el Padre Nuestro, así en la tierra como en el cielo. Y de este modo, seamos conscientes de que esperar es conectar. Deseo proponerles la figura de un gran teólogo cristiano, San Ireneo de León. Él, movido por la esperanza, unió el Oriente con el Occidente, llevando a este último la fe que aprendió y cultivó en el primero. Pero eso no es todo. En una época dividida por discrepancias doctrinales, conflictos internos entre la comunidad cristiana y persecuciones externas, lejos de desanimarse, profundizó su fe en Jesús, hasta el punto de comprender que en el Señor, en su propia carne, se une lo que aparentemente es irreconciliable. De San Ireneo podemos aprender que la carne de Jesús debe ser acogida y contemplada en todo hermano y recordarnos que solo en Cristo se realiza la comunión. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y de América Latina. Los animo a contemplar la humanidad de Jesús como posibilidad de comunión entre nosotros y entre las demás criaturas, para que permaneciendo en Cristo acrecentemos nuestra esperanza. Muchas gracias. Este ha sido el saludo del
Papa León XIV, a todos los peregrinos de España y América Latina que están presentes aquí en la Basílica de San Pedro, participando de esta audiencia jubilar. Han sido muy sentidas las palabras. Les ha invitado a aprender de San Ireneo de Lyon que la carne de Jesús debe ser acogida y contemplada en todo hermano, y sobre todo debemos recordar que solo en Cristo se realiza la comunión. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia. Ahora estamos escuchando los saludos de los peregrinos en lengua polaca que participan de esta audiencia, y también se está recordando que al final de la audiencia se va a cantar el Padre Nuestro y el Santo Padre va a pronunciar la bendición apostólica sobre todos los presentes en esta audiencia. W coraz bardziej rozbitym świecie nauczył się patrzeć głębiej, skupiając uwagę na Jezusie. Apostołowie widzieli, że w Jezusie ziemia łączy się z niebem. Przyjmowali słowo życia oczami, uszami i rękoma. Jubileusz to otwarte drzwi do tego misterium. Łączy świat Boży z naszym i zachęca, by poważnie traktować słowa codziennej modlitwy, jako w niebie, tak i na ziemi. To właśnie jest nadzieja, którą ukazuje Ireneusz. Uznał, że w Jezusie to, co pozornie sprzeczne, staje się jednością. Dlatego trzeba trwać w Jezusie i odróżniać rzeczywistość od ideologii. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. L'anno santo è tempo L'anno santo è tempo di riconciliazione. Sant'Ireneo de Lione, riprendendo l'insegnamento degli Apostoli, mostra che la vera unità è possibile solo in Cristo, che ha riconciliato il cielo con la terra. Questo sia per voi un segno di speranza. Cercate in Gesù la forza per costruire l'unità nelle nostre famiglie, nella vostra patria e nel mondo. Benedico tutti voi. Oto słowa Ojca Świętego. El Papa León, saludando a los peregrinos de lengua polaca, les ha recordado que el Año Santo es un tiempo de reconciliación. Les ha dicho que San Ireneo de León, retomando la enseñanza de los apóstoles, muestra la verdadera unidad que es posible solo en Cristo, que ha reconciliado el cielo y la tierra. Esto, les ha dicho, sea para ustedes un signo de esperanza. Por ello los ha invitado a buscar en Cristo la fuerza para construir la unidad en sus familias, en su país y en el mundo. Y a todos ellos les ha también impartido la bendición apostólica a quienes están presentes y a quienes están siguiendo esta transmisión desde sus países. Y ahora damos paso a los saludos de los peregrinos en lengua italiana, y así también concluimos con el último grupo de peregrinos presentes en la audiencia. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano La speaker le dice: Santo Padre, los fieles de lengua italiana le expresan sincero afecto y rezan, se unen en su intención por su ministerio apostólico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Se recuerda Nostro también in que al latino. final de la audiencia se Terminata cantará la el Padre quale Nuestro en Santo latín, Padre y al impartirà final la de este benedizione canto el apostolica, Papa che impartirá la estende in modo bendición speciale ai apostólica bambini, que agli da de modo anziani, ai especial a los sofferenti. niños, a los ancianos, a los que Benedirà anche i sufren, rosari e gli y oggetti también di bendecirá devozione los che objetos y ciascuno porta con rosarios sé. que cada peregrino lleva consigo. In questi giorni giungono notizie En estos días nos llegan noticias que nos dan mucha preocupación. Se ha gravemente deteriorado la situación en Irán e Israel en un momento tan delicado. Deseo renovar con fuerza mi llamamiento a la responsabilidad y a la razón, el compromiso para construir un mundo más seguro y libre de la amenaza nuclear. Se tiene que conseguir
conseguir a través de un encuentro respetuoso y un diálogo sincero para edificar la paz duradera, fundada en la justicia, en la fraternidad y en el bien común. Nadie tendría que amenazar jamás la existencia del otro. Es un deber de todos los países sostener la causa de la paz, iniciando caminos de reconciliación y favoreciendo soluciones que garanticen la seguridad y la dignidad para todos. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana, en particular a las parroquias de Tolentino, en particular a las parroquias de Tolentino, Bitonto y Tolo, a los fieles del sexto municipio de Roma, a los socios de Panathlon Internacional. Deseo que la peregrinación jubilar confirme su fe en Cristo, reafirmando el compromiso por vivir según el espíritu del Evangelio. Mi pensamiento se dirige ahora a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Que la Virgen María le confío a ella las expectativas y las intenciones de bien que llevan en su corazón. A todos les imparto mi bendición. Después de este saludo, entonamos el canto del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio proviene del nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición apostólica concluye esta audiencia jubilar, la primera audiencia jubilar del Papa León XIV, que ha retomado, como habíamos señalado al inicio de la transmisión, desde el mes de enero. Su predecesor, el Papa Francisco, había celebrado la última audiencia jubilar el 11 de enero. Luego, por motivos de salud, no pudo realizar las otras audiencias programadas para el mes de febrero. Se había establecido que al menos iban a haber al menos una audiencia jubilar cada mes, y desde entonces no se habían realizado. Y ahora el Papa ha retomado, sobre todo con este deseo de profundizar en esta virtud teologal de la esperanza y también de presentar a algunos testimonios de la fe que han vivido la esperanza de modo particular. Hoy ha dicho que tener esperanza es conectar el cielo y la tierra, y sobre todo con esa oración del Padre Nuestro, que se haga aquí en la tierra así como en el cielo. Y para ello ha presentado la figura de este gran teólogo cristiano, Ireneo de Lyon. De esta manera, estimados oyentes, hemos llegado al final de esta transmisión.
Los invitamos a seguir en sintonía de Radio Vaticano y Vatican News a través de nuestro portal, pero también a seguir el Jubileo del Deporte que ha iniciado esta mañana con un momento de encuentro y acogida, y ahora con esta audiencia jubilar. Continuará esta tarde con el encuentro de los deportistas en un campo deportivo, y el día de mañana a las 10:30 de la mañana la Santa Misa aquí en la Basílica de San Pedro, celebración eucarística que podrán seguir a través de Vatican News. A nombre de Rato Martínez y de todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Que todos tengan un buen fin de semana. Les dejamos con las imágenes de la Basílica de San Pedro.
Per i fedeli che desiderano passare la Porta Santa è necessario uscire dalla basilica e rientrare seguendo le indicazioni dei volontari giubilari. For all the pilgrims who would like to make the pilgrimage to the Holy Door, it's necessary to exit the Basilica and then follow the instructions of the Jubilee volunteers.